Fenicios, romanos, islámicos, dominios, saqueos, botines. Jerez ha sido siempre codiciada, durante varios siglos, hasta la reconquista de Alfonso X, rey de Castilla. Su clima, la tierra albariza, las uvas Palomino, Pedro Jiménez, Moscatel, la crianza, como si fuesen niños preciados que maduran hasta una vejez envidiable. Y en esa etapa, respetados y adorados como en las culturas más milenarias. La flor. Ese método milagroso que entre naturaleza y arte hace que un velo de levaduras se reproduzca y debilite, florezca y muera, al vaivén de las 4 estaciones, consumiendo alcohol y nutrientes, aportando aroma y sabor. Los vinos de Jerez, a través de sus diferentes tipos, conforman un abanico grande de perfiles. Y gracias a ello, el uso de sus botas en la industria del whisky también otorga una marca determinada, dependiendo del cuál y el cómo. A tal punto que nosotros, desde el mundo del whisky, miramos al Jerez no solo con admiración y cariño, sino con intriga y hasta algo de ansiedad. No vaya a ser cosa que nos quedemos sin botas y tengamos que caminar descalzos. Lo que sonaba, flamencología del grupo Knowledge. Nocturno en Whisky, episodio 21. Y al que sigue números, apuéstenle al 21, que esta noche tengo el honor de contar con Guillermo Arce, unos 21 años trabajando en el mundo de los vinos y hace unos 7 en la legendaria bodega de Jerez Valdespino, si mal no recuerdo. Noche para mí, pero amanecer en España. Guillermo, ¿o todavía está oscuro? Todavía está oscuro, pero ya le queda poco. La verdad que te debo una, que te levantes temprano para esto.
Te quería Me levanto. preguntar, ¿te levantaste? A veces me levanto para cosas peores. Así Esto es un placer. no me siento tan mal. Hoy gozamos de tecnología y marketing, pero ¿cómo es trabajar en una bodega histórica que produce desde los 1400, fundada oficialmente en 1875, y se dice que su origen se remonta incluso a Alfonso Valdespino en los 1200, participando en la reconquista de Jerez junto al rey Alfonso? Sí, es correcto, es correcto. Yo creo que es una de las bodegas más antiguas no solo del Marco, pero debe ser de las más antiguas que yo desde luego he oído hablar. Y, y trabajar allí es algo pues único y un poco especial porque la bodega en sí cuenta con tantas obras de arte que la familia Estevez ha ido adquiriendo, que es un poco entrar a trabajar en una mesa de despacho, pero rodeado de cuadros, de escultura, y luego de esas soleras centenarias, pues la verdad es que es un hábitat único. Me imagino, incluso, y los procesos también todavía se encuentran manuscritos o se mantienen ciertas tradiciones. Sí, claro. Una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando, bueno, pues cuando empecé a trabajar en esta bodega, que el departamento técnico, ellos decían que bueno, nosotros hacemos las cosas como en Valdespino, como se hacían en el siglo XIX. Seguimos fermentando los vinos en la bota, cuidamos la fermentación de la bota una a una y seguimos haciendo pequeños batches de producción y es todo un concepto boutique. Y es verdad que las cosas se apuntaban en libretas, ¿no? Como el chef que apunta las recetas en un cuadernillo secreto que nadie ve. ¿Eh? Pues aquí pasaba un poco lo mismo. Históricamente, eh, los enólogos lo que han hecho es heredar bueno, tomar una herencia y mantenerla, ¿no? Y eso es algo maravilloso, ¿no? El tema de la pandemia, ¿cómo impacta no solo a ustedes, sino en la industria del Jerez en general, teniendo en cuenta que España ha sido afectada fuertemente, especialmente en los primeros meses de la pandemia? Sí. ¿Cómo están ustedes en cuanto a producción, ventas, eventos? Bueno, a todos nos ha afectado la pandemia, no es algo que podamos ocultar. Todos estamos muy tristes por lo que está pasando, muy preocupados, mirando al futuro bueno, pues, con ganas de dejar esta pesadilla atrás. Y naturalmente la hostelería, que es uno de nuestros principales aliados, no solo en España, sino en los mercados internacionales, pues tanto está sufriendo que naturalmente nuestras exportaciones y nuestras ventas globales de Valdespino, que precisamente el destino es la hostelería, pues sí se han visto afectadas. Lo que ocurre es que quieras que no siempre se mantiene un nivel de servicio, porque al fin y al cabo, pues la hostelería intenta sacar la cabeza y subsistir en estos tiempos difíciles y nosotros estamos ahí para apoyar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, peleando. ¿Estuvieron en algún momento por, leyes del gobierno forzados a cerrar o un Sí, momento sí, sí. Sí. y hoy en día se permite producir? Ahora se permite. Bueno, la producción nunca ha estado cerrada. ¿Eh? La bodega siempre ha seguido su ritmo en la medida de lo posible. Es verdad que nosotros hemos tenido una temporada de teletrabajo, hemos tenido una temporada de confinamiento, pero incluso en el confinamiento pues teníamos que atender eh, pues, la poca hostelería que quedó. Teníamos que atender a algunos consumidores finales que pedían vino y teníamos que atender también, no con Valdespino, pero sí con otras soleras de vinos más jóvenes, pues teníamos que atender los supermercados, ¿no? Y también me imagino que cambió un poco la modalidad de marketing, presentación, eventos, ya que, por ejemplo, este mismo podcast que estamos Sí, haciendo ahora tal vez no lo hubiésemos hecho si no hubiese existido la pandemia.
Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Y de hecho, bueno, yo creo que este es el tercero o el cuarto evento que hago, no solo de ah, entrevistas o charlas entre amigos, pero también incluso catas virtuales, reuniones de trabajo formalmente dicho. Claro, y nosotros llevamos prácticamente desde final de enero o la primera quincena de febrero sin viajar y sin visitar a nuestros clientes y sin hacer toda la labor de comunicación, de promoción que hacíamos antes de forma presencial en cada país, ¿no? Ujú. Todo el equipo estamos haciendo trabajo desde oficina bueno, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación para hacer este tipo de eventos a distancia. Claro que de alguna manera tal vez va a traer algo positivo también y un mayor Sí, claro. alcance. Él Posiblemente, sí, sí. hablaba en el episodio 20 de la semana pasada sobre terruño en whisky, los elementos locales, y estuve probando unos whiskies de la destilería irlandesa Waterford, que ellos tienen Ajá. este concepto relativamente nuevo en el mundo del whisky de single farm origin, donde quieren Ujú. resaltar cada cultivo de cebada de una manera muy especial. La importancia del origen en vinos de Jerez es fundamental, al punto que Sí, no mucha gente sabe que manzanilla y fino son productos similares con origen diferente. correcto. ¿Por qué el concepto de origen es sagrado para Jerez? Bueno, el terruño es la seña de identidad que marca con el ADN a un vino también. El vino empieza en la viña. Esto yo a Eduardo Ojeda y a Victoria se lo he estado oyendo de forma machacona, insistente, que el vino empieza en la viña y el ADN del vino está en el viñedo y en el terruño, en el conjunto de características que envuelven a la viña y después a la producción en la bodega, ¿no? Pero sí, es crucial. De hecho, nosotros tenemos, como tú bien dices, ese ejemplo claro entre el fino y la manzanilla, dos vinos que provienen de la misma variedad de uva, que los dos tienen el mismo proceso de producción, de fermentación, de envejecimiento en sistema de soleras y son vinos muy, muy distintos. Uno se da, la manzanilla, en Sanlúcar, cuyo viñedo, los pagos costeros, están a una distancia en línea recta mínima del mar, del Océano Atlántico, y luego los pagos, por ejemplo, de donde viene Macharnudo, de donde vienen los vinos de Valdespino, Macharnudo Alto, que, que la evolución del fruto es totalmente distinta y da vinos con más cuerpo, más potencia, por decirlo así, mientras que la manzanilla es mucho más delicada, tiene más fineza, más salinidad, ¿no? El, ¿Crees que también la gente es importante en el concepto del terruño o es restrictivamente suelo, uva, región, clima? No sé en qué porcentaje decirte que el terruño, el clima y el suelo es importante o más importante que la labor de las personas, pero está claro que sin la labor de las personas eh, no se puede desarrollar ese concepto, ¿eh? Cada maestrillo luego tiene su librillo, dice el refrán, y cada bodega hace las cosas del modo que cree que es mejor. Y esa es la grandeza de Jerez también, que todos tenemos, todas las bodegas tienen su amontillado, su palo cortado, su oloroso, su fino, y cada uno de los vinos tiene una identidad propia. Y, bueno, pues cuando uno empieza o se interesa por los vinos de Jerez y cata un amontillado y luego otro y se da cuenta de que hay una distancia entre uno y otro en características organolépticas dispares, es que uno puede estar catando amontillados toda la vida y sorprenderse a diario con distintos vinos de distintas bodegas, ¿no? Hay una gran variedad y esa es la labor del equipo de personas de cada bodega. Ujú. Y aún así también la región entera de Jerez tiene una identidad muy especial. Sí, muy Y marcada, sí. recién si no me equivoco, en el comienzo de los 1900 fue que se pudo lograr conseguir esta denominación de origen oficial
Sí, certificada, yo creo que ¿no? fue, sí, yo creo que la denominación de origen data del año 1900, igual me equivoco en algún año, pero creo que es de 1935 o 1936. Yo creo que es Ujú. una de las más antiguas, primera o segunda más antigua de España. Pero sí, eso es algo que marca también la pauta para las bodegas, para seguir un marchamo de calidad y de saber hacer y regular de alguna forma y dar valor a todo lo que se estaba haciendo con el viñedo de Jerez, ¿no? Marcar una pauta que todas las bodegas pudieran seguir. Sí, sí. Este es un momento donde suelo ponerme a tomar con el invitado. Pero son las Para mí no 5, son horas. son las 5 de la mañana. Yo sé que Sí. haces un gran esfuerzo por tu trabajo al despertarte, pero te voy a perdonar que no tomes conmigo. Lo que sí, No hay acompáñame problema. porque yo voy a aprovechar que estoy hablando contigo y voy a tomar un poquito más de lo que me queda de la botella del Candado. Ah, me parece muy bien, gran vino. Y ahí se escuchó, se Mm, abrió, se escucha. Ah, todavía está firme. Te cuento que lo tengo por lo menos abierto hace medio año. pues Yo- verás que los vinos no se estropean, por decirlo así. Los vinos se mantienen en una forma, vamos, como atletas, ¿eh? Una forma perfecta. Este es para los que no lo conocen, el Candado es el Pedro Jiménez de Valdespino. No tiene añada, pero por lo que leí por ahí, parece estar entre los 8 y 10 años. Sí, es así. Es una edad media de 10 años. En Jerez no vas a encontrar, los vas a encontrar, pero no es la mayoría de vinos que tienen añada. Ujú. Las añadas son, bueno, pues casos muy específicos, casos muy especiales de botas que se han sellado y que después de muchos años, pues, bueno, pues reguladas por el Consejo Regulador, valga la redundancia, controladas por el Consejo Regulador, son botas que se pueden embotellar con el año porque tienen crianza estática. Todas las bodegas tenemos algo especial en crianza estática. En nuestro caso, pues es una pequeña eh, partida vamos, una bota de un palo cortado, creo que es del año 2000, que prácticamente ya no queda. Otras bodegas tienen sus pequeñas, no sé, tarjetas de visita, por decirlo así, de mirar lo que somos capaces de hacer, Claro. de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y sí, efectivamente, así es, tenemos pocos vinos con crianza estática. El sistema de soleras no permite colocar la añada o el año en una etiqueta, porque todos los años, como sabes, refrescamos la solera con vino nuevo, ¿no? Claro. Entonces, siempre tenemos que hablar de una edad media de envejecimiento de los vinos. Ahora él, sigue estando igual que el primer día que lo abrí Claro, y se siente esa fuerte presencia de pasas de uva, higos. Es como un jarabe de fruta que, a pesar de ser bastante dulce, no es un dulzor que empalaga, sino que se disfruta de principio a fin. así es, así es. Y bastante económico. Él, yo Demasiado, demasiado económico. sí. Sí, sí. La primera vez que se los presenté a unos amigos del mundo de whisky me miraban con cara de que yo había llegado tarde. Me decían, yo tengo 2 o 3 botellas siempre en casa de Candado. Yo decía, wow, qué Yo interesante. te voy a contar una anécdota, si me permites, Seguro. eh, sobre los precios de los vinos de Jerez. Nosotros hemos recibido muchas visitas de amigos, clientes, importadores de distintos países que hemos hecho un tour por la bodega, les hemos enseñado pues nuestro todo, las soleras, la bodega, hemos catado distintos vinos y importadores con los que tenemos mucha confianza nos dicen esto no debería decírtelo, pero lo que me estás vendiendo y por lo que estoy viendo yo aquí, lo que estoy catando, lo que me estás vendiendo, me lo estás vendiendo demasiado barato. Bueno, la media botella de Candado, por lo menos en la región de Estados Unidos donde yo vivo, Sí. el, estaba creo que menos de $20.
Sí, sí, sí es posible. Sí, sí. Y más cerca a 15 que a 20, me parece. Y la botella, tamaño normal, cerca de unos 30. Claro. Que para un vino alicorado que puede durar tanto tiempo Ujú. abierto Sí. y de esta calidad, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Vamos Es a meternos... un Dime. gran valor, vino con un muy buen valor. Sí, totalmente. Sin dudas. Espero que no... Como yo puse cuando empezó la pandemia, escribí una crónica un poco irónica en el blog y ponía una foto del candado y ponía me desapareció el candado, que no lo peor que me podía haber pasado, que mi hijo no me robe las llaves. Vamos a meternos un poco en el mundo del whisky Claro. y el uso de barricas de Jerez en whisky es no solo popular, sino uno de mis favoritos, tantos acabados como maduraciones. Sí. Y el sistema de crianza en solera, que rehúsa las botas permanentemente, no Sí. permite hoy en día que se descarten barricas como en la industria del bourbon americano, donde están por ley obligados a usarlas una vez sola. Sí. ¿Podrías explicar qué tipo de roble se utiliza en Jerez y qué barricas llegan a las destilerías escocesas? Bueno, la madera que se ha utilizado siempre en Jerez es el roble americano. Históricamente, yo no conozco ningún caso que... Seguro que habrá experimentos en alguna bodega con vasijas de roble de otra procedencia, pero en el caso de nuestra bodega, desde luego, y de la mayoría de ellas, es roble americano. Y utilizamos bota jerezana, que es la bota de una capacidad de 500 litros. Las botas se llenan hasta... Bueno, tienen un poco más de capacidad, siempre se deja ese espacio para que la flor pueda tomar el oxígeno restante en la parte superior, ¿no? Pero sí, todas las vasijas que se utilizan son botas jerezanas de 600 litros. ¿Eh? Claro que es Y ahora ya cuanto más viejas mejor, no se reponen naturalmente. claro que es el famoso Sherry Butt. Sí, efectivamente. Y entonces el roble europeo, Uh-huh. que es algo que se hace a medida para ciertas destilerías. Eh, bueno, realmente el roble francés, yo conozco roble francés, húngaro, ruso. Normalmente los robles húngaros y rusos proveen principalmente a los vinos de características más, como de sensaciones más, de más dulzor. Y bueno, la barrica francesa, que se ha puesto tan de moda, sobre todo en Rioja, Ribera del Duero y otras zonas, Bierzo, pues bueno, da una nota más, no sé, naturalmente es de perogrullo, notas más afrancesadas a los vinos, pero también dan notas, yo creo que un poquito más de más potencia, ¿eh? Y entonces cuando las destilerías de Escocia dicen roble europeo ex Jerez, es algo que se sazonó, se le puso Jerez por poco tiempo y después se las mandó. Pues seguramente sí. Nosotros, la verdad es que es algo que no hacemos, vaya. No envinamos botas para... no estamos en ese, por decirlo así, en ese negocio, ¿no? Uh-huh. Ojo que no lo digo de forma despectiva, ni mucho menos. Cuando hablo de negocio, hablo de un negocio real. Las bodegas o las destilerías quieren adquirir barricas, botas europeas envinadas con vino de Jerez. Lo que ocurre es que esos envinados suelen ser periodos cortos de crianza, a lo mejor 1 o 2 años, en algunos casos 6 meses. Y nosotros cuando hablamos de un sherry cask, estamos hablando de botas de Oloroso, de Amontillado, de Fino o de Pedro Jiménez, en algún caso de palo cortado, pero estamos hablando de botas centenarias. Claro. De ahí su valor. Y de ahí que ya no podamos utilizarlas para sacarlas de nuestras soleras, porque desestabilizaría un poco la solera de la que estamos hablando para otro fin, y eso ya no lo podemos hacer. Ahora hay un equilibrio entre la demanda de vino de Jerez y las soleras que tienen las bodegas, y es difícil deshacer o sacar criaderas o solera de ese sistema para entregarlas o para venderlas o lo que sea, ¿no? En una época sí se podía.
Sí, claro, sí se pudo. Jerez sufrió una gran crisis y era una vía de escape para, bueno, pues para poder tener liquidez, sacar botas de un valor incalculable y que, bueno, en ciertos momentos han venido realmente baratas, ¿no? Ahora mismo es más complicado. Yo creo que hay mucha demanda de bota jerezana para envejecimiento de whiskies, no solo en Escocia, en Japón. También a mí me han llegado solicitudes para licores y whiskies en Corea, por ejemplo, en Taiwán. Y bueno, nosotros, yo siempre digo que no, ya ni lo pregunto al departamento técnico. Oye, ¿no tendréis alguna bota? Que si tenemos alguna bota, tú estás loco. Claro. Entonces ya es más complicado. El, ¿Cuál es entonces la relación que tiene, o que tal vez, si puedes decirme, que ha tenido históricamente Valdespino con destilerías? Bueno, la relación de Valdespino con Escocia y también con el Caribe, con algunas destilerías de rones, viene de los años 40 y 50, en las que la familia Valdespino tenía transacciones comerciales precisamente con destilerías tanto de Escocia como de London, para República Dominicana y Cuba principalmente. Ese es el origen. Cuando la familia Valdespino, cuando la familia Estevez adquiere Bodegas Valdespino, en un inventario rutinario de botas, pues descubre unas partidas de maltas y de ron viejo, que fue lo que luego ha conformado las soleras del Malt Whisky Valdespino Rare Spirit y del ron viejo Valdespino Rare Spirit. El origen era pues pequeñas partidas que traía la familia y que las tenía en crianza pues para el disfrute de la familia, porque eso nunca se llegó a vender. Eso es algo que disfrutaron, pues no sé, supongo que para hacer algún regalo de Navidad, alguna saca muy exclusiva o para su propio consumo, pero es a partir del 2000 y pico, ¿no? 2005 me parece que es cuando la familia decide retomar la solera de estos destilados, ¿no? Que también era un poco parte de esta ida y vuelta donde Claro, Escocia compraba barricas y efectivamente. Escocia también mandaba whisky. Claro. Ese era vamos, no sé si decir en el boom de de esa demanda, en el que sí que había oferta de bota jerezana para vender. Es cuando, bueno, pues cuando se empiezan a traer esas partidas de destilado y se guardan en la bodega en botas. Yo creo que al principio incluso en crianza estática, porque esos destilados no se tenían, no se corrían las soleras año a año. Claro, totalmente. Era algo que se tenía, hablábamos de una cantidad muy pequeña de botas, ¿no? Yo no sé exacto, no sé si las botas que tenemos de Malt Whisky ahora mismo son 36, creo. ¿Hay alguna destilería en particular que recuerdes o que puedas nombrar? Pues no lo sé, pero históricamente siempre se ha trabajado con destilerías de los Highlands y de Speyside. Y, y bueno, te puedo decir que eran de las más significativas de la zona. Entonces sí voy a aceptar la invitación para ir a visitarte. Claro, eso está hecho. 36 barricas, dijiste, todavía alcanza. Sí, efectivamente, aproximadamente. Nosotros hacemos sacas limitadas, ¿eh? Claro. Es algo que no podemos, incluso volviéndonos locos y vendiendo todo lo que queremos, siempre tenemos la limitación de que, bueno, podemos, para mantener la estructura actual de las soleras de Malta, pues podemos hacer pequeñas partidas, un máximo de 2.500, 3.000 botellas. De hecho, hace poco hicieron, lo tuve en el programa a Víctor Patiño de Bottles and Brothers y ustedes hicieron esta malta especial que me encantaría probar, ese 15 años. Sí, efectivamente. ¿En qué maderas? Pues eso son botas que tuvieron oloroso y palo cortado. Y Tremendo.
sí. La mayoría de ellas son olorosos. Hay una partida más pequeña de palo cortado. Yo creo que de palo cortado debe haber como, de las 30 o 35 debe haber como 8 botas. El oloroso confiere al destilado un cuerpo, ¿eh? Y el palo cortado le dota de una fineza extraordinaria. Y en esa mezcla ¿cómo decir?, de sensaciones, pues yo creo que hemos tenido un destilado francamente, un whisky, un malta francamente interesante. Claro, Suave. de hecho, yo creo que nunca he probado un whisky madurado en método de solera. Claro. Sí. El, Pues es muy interesante. ¿Cuál sería la diferencia principal? Es en cuanto a tener más de una influencia de más de una madera, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero interesante es ver que el color es un color suave, no da sensación de ser un whisky de 15 años, no tiene un tono muy subido. Y es que naturalmente... O de Jerez. Efectivamente. ¿Perdón? Ni siquiera parece, digo, el típico Claro, color que le da el Jerez. No parece un oloroso ni mucho menos, ni un amontillado. Bueno, sí puede tener una nota de un amontillado que no sea excesivamente viejo, de 10, 12 años. Pero bueno, eso es la primera característica. La segunda es que es un whisky muy, muy pulido, muy suave. No tiene notas características ahumadas de los grandes maltas escoceses viejos. Y ese yo creo que es su principal atractivo, que es algo que cuando yo cato con especialistas en whisky me miran con cara de sorpresa diciendo, pero bueno, esto es totalmente distinto de lo que yo me esperaba. Sí, efectivamente. Es totalmente distinto por color, por notas, y después hay otra característica. No el 100% de la malta que utilizamos para este whisky proviene de Escocia. Hay una parte importante que también es una malta española y las características son muy distintas. Entonces, bueno, la verdad es que es algo interesante que si quienes nos escuchan tienen la oportunidad deberían probar porque, bueno, no les va a dejar indiferentes. ¿Trabajan también hoy en día con estas destilerías españolas o simplemente lo que Sí. tienen no se renueva? No, nosotros ya utilizamos, no sé el nombre de la destilería española, yo creo que, bueno, es un dato que te podré dar mañana mismo, que hablaré con el departamento técnico, porque aquí la verdad es que un poco me has pillado. Uh-huh. No sé exactamente cuál es la destilería, pero sí que son maltas españoles con las que se tienen relación ya de hace tiempo. Y sí, bueno, yo te daré ese dato. Y siempre con solera. Siempre con solera, siempre con solera. Todos los años mantenemos, refrescamos las soleras de Malta con producto más fresco. Claro. De ahí que ese color no sea tan intenso. Pero y naturalmente no podemos poner el año, ¿no? Claro. Porque es un sistema dinámico de crianza. Entonces los 15 años son también el medio. Sí, es la crianza media del conjunto que hay en la solera. Claro. Esa crianza media se mide pues por las sacas que se realizan al año, que naturalmente pues es una a lo mejor cada 2 años o 2 años y medio. De hecho, la primera se hizo hace 2 años y medio y todavía no tenemos previsto, después de una pequeña saca que se hizo aparte para un mercado estadounidense, pues aún tenemos un stock y bueno, ahí se va a mantener. La idea es hacer embotellados, sacas, cada 2 años o 2 años y medio, no más, y cantidades limitadas siempre. La verdad que con lo que comentaste del palo cortado me lo terminaste de vender. ¿Cómo era la expresión sobre la solera en relación con el colegio? Bueno, esto es algo que a mí se me quedó grabado porque me pareció tan claro y un ejemplo tan bonito que lo suelo contar a menudo, ¿no? Y es algo que comentan siempre Eduardo Ojeda y Victoria, los enólogos, ¿no? Porque
me preguntabas en una conversación ayer, oye, ¿cómo conocéis o cómo sabéis las botas de palo cortado, dónde están, cómo evolucionan? Y entonces la misma contestación que me daban estas dos personas que te he dicho. Pues mira, esto es como el que tiene un colegio, una clase, y el profesor conoce perfectamente a todos sus alumnos y sabe que hay una media de alumnos que se comportan de una forma similar, ¿eh? Pero luego siempre tienes en la clase uno que te sorprende porque toca el saxofón, un actor, un violinista, un artista, y, y esos son los que un poco tienes que, un superdotado de los estudios, y estas son las personas que tú tienes que cuidar de forma distinta. A lo mejor no mejor ni peor, pero sí tienes que tener una atención distinta con ellos porque son especiales. Pues el palo cortado es el chico especial de la clase, ¿no? Y para ellos hay una universidad específica en la que agruparlos. Y esa universidad específica es la Solera de Palo Cortado. Se les saca de su clase normal, de su hábitat normal, para crear una clase de superdotados o de especiales para ellos, ¿no? Sí, el conservatorio, la verdad que es una experiencia. Efectivamente, así es. Es una experiencia. Son vinos únicos. Me encanta esa anécdota. ¿Sabes que se nos está yendo el programa, Guillermo? Ha volado. Es verdad. Y antes que nos despidamos, una pregunta más. Ajá. Y es si corre riesgo entonces la industria del whisky de quedarse sin botas. Y la pregunta es si a mayor demanda mundial de Jerez, ¿habrá menos bota disponible o habrá más producción y entonces más botas? Porque a veces se dicen, en el mundo del whisky, tomemos más Jerez, así nos manda más botas, pero no es tan así. Correcto, así es. Bueno, tomar más Jerez supone que vamos a ser más dependientes de nuestras botas también, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, si Jerez necesita botas de Jerez, creo que es algo digno se debe estudiar un sistema para que de una forma controlada y de una forma racional se sigan envinando botas de Jerez para las destilerías. Eso es algo que sería una pena perder. Pero también es verdad que las destilerías ahora se están dando cuenta de que con la poca demanda que hay, ellos tienen que hacer cosas muy especiales con esas botas. Y también es verdad que están haciendo verdaderas maravillas. Single cask, un single sherry cask, ese tipo de cosas también dan mucho valor a la industria del whisky, ¿no? Y que de hecho están apareciendo. También hay mucha variedad, ¿no? Hace poco probé un Dinston Cream of Sherry, que de todos los whiskies que he probado nunca me había tocado un cream. Una bota de cream, sí. Es algo más o menos raro. Será un whisky más meloso, más dulzón. Pero digo también como que esta escasez un poco de botas también hace que se vayan por nuevos caminos, ¿no? Así es. Desde luego, botas de palo cortado yo creo que se van a poder utilizar pocas, porque pues son muy valiosas y las necesitamos para... El palo cortado siempre es un vino de mucha limitación en cuanto a cantidad y en cuanto a botas, entonces eso cada vez es más difícil, ¿no? Oloroso es lo que más se suele ver. Sí, oloroso y algo de PX, en menor medida algo de amontillado, pero la mayoría es oloroso. Entonces, ¿cuál es el secreto para que no se acabe nunca? El secreto es que siga manteniendo ese halo de exclusividad, que será bueno para todos. Sí. Ok, nos esperan años. Si sube mucho la demanda de whisky, entonces nos esperan años de más ex-bourbon y menos Jerez. Sí, así es. Bueno, Guillermo, gracias nuevamente por el esfuerzo de estar en vivo bien temprano. El deseo de compartir estas maravillas. Un esfuerzo, ha sido un placer. La verdad que el mundo del Jerez es un mundo maravilloso que recomiendo a todos los whiskeros explorar, no solo para leer mi artículo de los vinos del Jerez en el blog, sino para realmente probar cosas nuevas y entender un poco más al whisky a través de el Jerez. Uh-huh. Muchas gracias, Guillermo, y espero que nos veamos pronto personalmente.
claro que sí. Aquí en Jerez. Totalmente. Un abrazo. Un gusto. Gracias. Se va entonces Guillermo. Ya no voy a poder decir que los que me escuchan en España a las 5 de la mañana son búhos. En realidad voy a decir que son madrugadores ahora. Un saludo especial a la gente nuevamente de Bottles and Brothers, en especial a Víctor Patiño. Gracias, Otto, por el contacto con Guillermo. Y otro saludo para Rubén de Sherry Notes y Whiskey Notes, que sin su aporte mi artículo sobre vino de Jerez hubiese estado lleno de errores. Los espero la semana próxima, 22 horas de México, 23 en Boston, medianoche en Argentina. Y para los madrugadores de España, apenas las 5. Si Guillermo pudo, ustedes también. La semana que viene un episodio divertido y difícil. Los Huizcochos, finalmente, directo de Panamá, que han creado una comunidad whiskera latinoamericana tan maravillosa. La pregunta es cómo voy a hacer para tenerlos a los dos en un programa de solo 45 minutos. Ni idea. Nos despedimos nuevamente con el grupo Knowledge y el tema El arte de escuchar. Gracias por escuchar Nocturno Whisky.